Sean todos bienvenidos a Capilla de Fe. Mi nombre es Jorge Soria y trabajamos en la parte oeste de los Estados Unidos, en la Unión del Pacífico. En esta hora quiero hablar con ustedes de que Cristo es mi resurrección. Y antes de abrir las Sagradas Escrituras, queremos orar. Padre amante, bondadoso, misericordioso, gracias porque en este momento puedes bajar hacia nosotros, donde tú estás escuchando esta palabra, donde me estás viendo. Pido para que baje el Señor Jesús a tu lugar. Él te ama, Él te comprende y Él quiere en esta hora también decirnos que Él es nuestra resurrección. Perdona nuestros pecados, Señor. Bendícenos. En el dulce nombre de Jesús lo pedimos todo. Amén. Siempre me comprenderán aquellos que han pasado por la misma experiencia. Por eso creo que ustedes podrán entenderme cuando les diga la siguiente historia. Nací en un lugar muy feliz, donde había amor, donde había ternura, donde había comprensión. Mis padres siempre se esforzaron por darnos lo mejor. Querían que fuésemos felices. Sin embargo, sucedió lo inesperado. Una tarde, después de que papá llegó del trabajo, se sentía cansado. Pero al lado de él estábamos mi hermano de 7 años y yo solo tenía 5 años. Y estábamos jugando con él. De repente nos dormimos y cuando acordamos ya mi papá no había despertado. Él había muerto. En realidad la muerte es un hecho triste, frío, difícil de entender, difícil de comprender y experimentar. De un momento a otro, un ser tan querido que por segundos lo teníamos, que estaba hablando con nosotros, queda inerte, no nos responde, ya no siente nada. No nos toca, no nos escucha, no nos ve. Quedamos frente a un cuerpo frío, rígido, totalmente sin vida. Cuando trabajamos a la edad de 19 años en una mortuoria, que no fue por mucho, porque cuando íbamos al hospital o a las casas para traer las personas que habían pasado al descanso, cargando esos cuerpos, los traíamos ahí en la carroza. Y saben, yo tenía mucho miedo, porque no podía dormir toda la noche sabiendo que cuando manejábamos hacia la funeraria, ahí había una persona muerta, cuerpos sin vida. No importa cuánto querramos mantenerlos cerca, dentro de poco comienza a descomponerse y tenemos que sepultar a nuestros muertos. Y quiero relatar la siguiente experiencia. Cuando me llamaron en cierta semana, después de haber visitado a mi madre en el mes de octubre del 95, en la parte norte de los Estados Unidos, en California. Ahí estuvimos con mamá, pero ella dice: hijo, quiero visitar a los otros familiares.
Le dije, mamá, te miro después, el próximo año, al estar en casa otra vez. Pero de repente recibí una llamada telefónica diciéndome, Jorge, ven rápido porque mamá está muriendo, está en coma. Yo tuve que ir rápidamente. El sábado por la noche llegué al hospital y a las 11 de la noche, después de haber pasado un día muy difícil y ya estando en coma, yo pude verla en su último suspiro y dejar una lágrima salir de su ojo derecho. Es difícil de entender cuando tú experimentas algo personal de un ser querido que muere. La separación es inevitable, ya no hay comunicación, duele mucho decir adiós, hasta pronto, hasta luego. Es difícil de entenderlo. Pero ¿será eso el fin de todo esto? Preguntamos a nuestro Padre misericordioso. ¿Por qué tiene que acontecer esto? La muerte, mis queridos amigos, es un enemigo que entra en casa sin ningún aviso y cada día está más activo. Pero saben, cuando leemos las Sagradas Escrituras, encontramos la respuesta, encontramos algo maravilloso. Muy temprano en la mañana, recuerdan, de ese día domingo, cuando todavía era oscuro, un ángel brillante descendió del cielo. Y cuando todo ese sepulcro estaba cerrado con esa enorme piedra redonda, llega el ángel para remover esa piedra y Cristo sale victoriosamente. Cristo es levantado. Cristo sale diciendo, yo tengo poder sobre la muerte. El Salvador resucitado salió fuera, completa y totalmente victorioso sobre la muerte. Y dice la Escritura que los que mueren en Cristo Jesús también vivirán nuevamente. Cuando visitamos las catacumbas de la ciudad de Roma, muestran las diferencias entre la muerte pagana y de aquellos que son cristianos. Encontramos aquí las siguientes escrituras: adiós para siempre o adiós por la eternidad. Pero no en las tumbas de los cristianos. Allí es muy diferente. Allí decía adiós hasta que volvamos a reunirnos. O buenas noches hasta la mañana. Las inscripciones nos llenan de esperanza, nos llenan de valor, porque sabemos que habrá un día de la resurrección. Y como leemos en Apocalipsis capítulo 1, versículo 8, versículo 18, el que vive, estuve muerto, y he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Hay 7 teorías diferentes acerca de la muerte, el cielo y el infierno. La más común es que el hombre tiene una alma inmortal y cuando muere va ya sea al cielo o al infierno. Sin embargo, hasta los predicadores de esta doctrina hacen todo lo posible por quedar por más tiempo fuera del cielo. Están dispuestos a buscar el mejor médico y pagan con gusto precios elevados para evitar la muerte. Número 2, el purgatorio. Otros creen en un tercer lugar llamado purgatorio. Este ha sido descrito
como una especie de hogar para convalecer, donde están los que no fueron suficientemente buenos para ir al cielo, ni suficientemente malos para ir al infierno. A través de su sufrimiento, pueden hacer méritos para algo mejor. La Biblia no menciona ese lugar. Encontramos otro, el espiritismo. Algunos piensan que a la hora de la muerte el espíritu es liberado y se va a las esferas del mundo de los espíritus. Número 4, el estado mental. Una nueva idea afirma que la muerte no existe, que se trata solo de un estado de la mente producido por pensar mal. El problema en este caso es cómo lograr que una persona después de muerta sea capaz de volver a pensar. Los que sostienen esta teoría no tienen la respuesta. Número 5, reencarnación. Esta es una creencia del Oriente, pero muchos profesores cristianos en el Occidente también creen lo mismo. Ellos dicen, hemos estado aquí antes y volveremos de nuevo. Número 6, el ateísmo. Otros mortales pesimistas dicen, no hay nada después de la muerte. Para estas personas, el hombre muere como cualquier otro ser y ese es el fin. Esto se llama ateísmo y por supuesto estamos en contra de esa teoría. Y número 7, agnosticismo. En esta teoría entran muchos otros que carecen de esperanza, como los anteriores, pero no tan dogmáticos. Ellos dicen, no sabemos, no podemos saber, es imposible saber. Y saben, las Escrituras son muy claras en lo que podemos entender en cuanto a lo que estamos hablando. En el libro de Eclesiastés, capítulo 14, versículo 14, dice, si el hombre muriere, ¿volverá a vivir? Y en Génesis 2:7, ese ser que significa alma, recordando cómo Dios del polvo de la tierra, dándole el soplo de vida, vino a ser esa alma viviente. No puede haber un alma viviente sin la unión de la vida en el cuerpo. Pero tenemos que entonces morir. Y al morir, nos dice en Eclesiastés 12:7, y el polvo vuelve a la tierra como era, y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Sí, Eclesiastés en la Biblia también leemos en el capítulo 9, versículos 5 y 6, los muertos nada saben, su memoria es puesta en olvido, el amor, el odio y la envidia fenecieron. No se siente, no se oye, no se habla, no se ve, no hay conciencia. Es lo que la Biblia dice. Job 14:21, el muerto no sabe nada. Job 3:17 al 19, todo cesa durante la muerte. Salmo capítulo 115, versículo 17, los muertos no alaban a Dios. Y tenemos varias lecturas que creo que es importante para nosotros. Aquí del libro de San Juan, capítulo 11, encontramos la siguiente historia. La historia bien conocida por ustedes. La historia que se nos habla que Jesús pasando por Betania, donde estaba su grande amigo Lázaro, Marta y María, pero él siempre pasaba ahí. Pero saben, esta fue una visita diferente,
porque su amigo Lázaro había muerto. En el capítulo 11 del libro de San Juan, versículos 11 al 14, dice: dicho esto, les dijo después: nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarlo. Dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme, sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Versículo 14. Entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto. Su grande amigo Lázaro había muerto. Pero interesante lo que encontramos en los versículos 24 y 25. Dice así: yo sé, Señor, que Él va a resucitar. Yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y el mismo Juan, en su primera epístola, capítulo 5, versículos del 11 al 13. Primera de Juan 5, 11 al 13, dice lo siguiente: y este es el testimonio que Dios ha dado, vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Estas cosas os he escrito a vosotros, que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. ¿Cómo entonces nació y en qué lugar esta creencia de la inmortalidad del alma, cuando encontramos tantas cosas tan claramente dichas en su palabra en cuanto a la resurrección? Sí, los arqueólogos y los historiadores nos dicen que de esta creencia ya se manifestaba en las religiones antiguas. Y por supuesto nosotros sabemos bien lo que dice en la palabra de Dios, en Génesis, donde comenzó todo, cuando el mismo Satanás, cuando el enemigo de las almas, cuando aquel que se convirtió en esa hermosa serpiente, le dijo a Eva: no moriréis, no moriréis. Y ahí comenzó todo en cuanto a este enigma. Pero saben, no fue cierto, porque todos teníamos que morir, porque podemos leer en Romanos 6:23, la paga del pecado es la muerte. Todos teníamos que morir, todos tenemos que morir, todos tendremos que morir. El alma que pecare, esa morirá. Pero siempre había entonces una grande respuesta. Siendo pecadores, íbamos a morir. Pero la palabra escrita, la palabra de Dios, nos da la respuesta. Dice: mas la dádiva de Dios es vida eterna. ¿No es esto maravilloso lo que el Señor nos dice? ¿No es esto grandioso lo que el Señor quiere decirnos en esta hora? Tú y yo hemos sufrido mucho en esta vida. Hemos pasado por muchas circunstancias, por muchos problemas. Ha habido mucho lloro, ha habido mucho luto. Es tiempo, al leer la palabra de Dios, donde encontramos la respuesta, que si tú y yo creemos en Jesucristo, vamos a vivir con Él por toda la eternidad. El pecado nos llevará a la muerte,
pero nosotros resucitaremos en Cristo Jesús. Hace casi 20 siglos que esas mujeres desconsoladas, sin esperanza, se acercaron el domingo por la mañana. Se acercaron al sepulcro. Querían ver el cuerpo de Jesús. O aún venían para tratar de arreglar ese lugar. Pero su ánimo desfalleció cuando ellas vieron que esa grande roca redonda, esa piedra, había sido removida. El sepulcro estaba abierto y dentro del sepulcro no había nadie, estaba vacío. Puedo recordarme, y cuántos millones de personas no han entrado en ese pequeño lugar de ese sepulcro que se dice ser el sepulcro donde Cristo fue puesto, que apenas al entrar podemos algunos de nosotros estar juntos en ese lugar. Pero con cuánta reverencia, al estar en ese hermoso jardín, al estar en ese lugar, al salir de ese sepulcro tan pequeño, podemos solamente decir: Señor, gloria a ti, gloria sea tu nombre, porque tú pudiste con tu poder sacar a tu Hijo de este lugar. Tuvo poder sobre la muerte para decirnos a nosotros que también podemos vivir contigo por la eternidad. El enemigo quiere aplastarnos, quiere que podamos morir continuamente. No quiere que despertemos en ese día cuando hayas de venir. Pero la esperanza del cristiano es maravillosa. Y las mujeres, perturbadas por lo que veían, no estaba el Cristo, no estaba su maestro. Y le dicen: mujeres, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Fue un reproche para ellas. Jesús había dicho que iba a morir y al tercer día iba a resucitar. Y eso es maravilloso cuando encontramos en la palabra de Dios aquellos cánticos que cantaron casi hace 2000 años atrás. Es verdad, el Señor ha resucitado. Y porque Él vive, viviremos también nosotros. Por eso Jesús dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Sí, mis queridos, es maravilloso pensar cómo nos hace una invitación el Señor. Ya no queremos estar aquí más. No queremos vivir en este mundo tan problemático. Queremos vivir con Jesús. Y por lo tanto hay una esperanza maravillosa. Una esperanza para mi familia. Una esperanza para tu familia. Una esperanza porque tú habrás llorado demasiado cuando tu papá pasó al descanso. Habrás llorado demasiado cuando tu mamá pasó al descanso. Habrás llorado demasiado cuando tu esposo pasó al descanso. Habrás llorado demasiado y aún tal vez te has enojado con Dios cuando tu esposa pasó al descanso. Pero sabes una cosa, cuando leemos la palabra de Dios, nos da mucha inspiración, nos da mucha seguridad, porque ahí encontramos la respuesta a nuestro problema, la respuesta a nuestra pregunta, la respuesta: pero si pasó al descanso, ¿lo volveremos a ver? Claro que sí, porque ellos murieron en Cristo Jesús
y cuando Cristo Jesús van a ser resucitados. Pero yo quiero también, si paso al descanso, quiero morir en Cristo Jesús, porque también quiero ser resucitado y quiero vivir con mi mamá, quiero vivir con mi papá, quiero vivir con mis amigos, con mis familiares, mis tíos, mis tías. Tú y yo queremos ver a aquellos que han pasado al descanso y duermen. Es un sueño. ¿Quieres verlos otra vez? Te invito para que en esta hora podamos aceptar a Jesús, podamos aceptarle de todo corazón, porque si Él dice, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Te invito para que creas en Jesús. Te invito para que aceptes a Jesús. Te invito para que sigas a Jesús. Y si por ventura tenemos que pasar al descanso, debe ser en la experiencia maravillosa de Cristo, de que hemos creído, de que le hemos amado, de que le hemos servido. Te invito para que en este momento, al inclinar el rostro conmigo, podamos aceptar a Jesús. Acepta a Jesús. Ven a Él. Yo quiero ver a mi Señor. Yo quiero ver a mi Jesús. Yo quiero morir en Cristo Jesús. Oremos, eterno Padre. Sea tu bendición siempre por cada uno de nosotros. Hay tristeza, hay dolor, hay tantos problemas, porque tanta dolencia, tantos que han muerto, oh Señor, pero queremos verlos, porque queremos morir en tu nombre, y en Cristo hay poder. Amén.